Después de la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Glorioso Dios. Él es quien rescata del hoyo tu vida y te corona de favores. Su misericordia no tiene. Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por estar aquí en Casa de Oración Lawrenceville, Georgia. Para mí es un placer, es un privilegio estar al frente de esta congregación. En la tarde de hoy, el Señor nos ha dado un tema, y este tema lo hemos titulado La persecución de la iglesia. Perdón. El texto base está en Juan 15. Vamos a orar para que el Señor siga haciendo en medio nuestro lo que Él sabe hacer. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque una vez más has permitido llegar aquí a tu casa de oración, Lawrenceville, Georgia, a exponer tu palabra. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de tu palabra con denuedo. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Juan 15:25. Cuando todos lo tengan, digan amén. Y los que están en sus hogares, como de costumbre, hagan una señal, pues lo estamos monitoreando. Glorioso Dios, perdón. Dice Juan 15:20, en la versión de la Reina Valera 1960, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amén. Quiero comenzar con una pregunta. Y quiero preguntarle, valga la redundancia, si alguno sabe cuál es el concepto, el significado de la palabra perseguir. Miren, perseguir, según el diccionario, es seguir a alguien que va huyendo con el ánimo de alcanzarle. O podríamos decir, tratar de seguir o de alcanzar algo. Ese es el significado de la palabra perseguir. Pero miren,
Para poder entender lo que el Señor nos ha dado en la tarde de hoy, en esta prédica, vamos al contexto inmediato de este texto de esta tarde. Vamos a leer Juan 15, del 18 hasta en adelante, mejor dicho, hasta donde el Señor diga. Y aquí vamos a ver la razón por que el mundo nos aborrece. Santo Papá. Juan 15, 18, cuando lo tengan, por favor, digan amén. Ya está puesto en la pantalla. Dice Juan 15, 18, en la versión de la Reina Valera 1960. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Y dice el 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y repitiendo nuestro texto base en la tarde de hoy, dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Santo Papá. Vámonos rapidito al desarrollo de este texto en la tarde de hoy. Al decir el contexto que acabamos de leer, si el mundo os aborrece, nuestro amado Jesús, amada iglesia, le dijo a los discípulos que el mundo los odiaría, y no con una mínima frecuencia, sino con una frecuencia constante. El mundo lo iba a aborrecer. Y a pesar de la maravillosa vida que nuestro amado Jesús preparó, cuando trajo su mensaje, ellos, los discípulos, tenían que esperarse rechazados cuando nuestro amado Jesús se fuera. Así como ellos, mientras Jesús estaba alrededor de ellos, recibieron oposiciones, ellos, los discípulos, iban a seguir teniendo las mismas oposiciones. Pero miren, los discípulos a los que nuestro amado Jesús habló esa noche, estos conocerían el odio del mundo y ellos fueron perseguidos y todos ellos murieron como mártires en el nombre de nuestro amado Jesús, excepto uno, excepto Juan, a quien intentaron matar, pero milagrosamente no murió
por sus manos. Miren, amados hermanos, los primeros cristianos conocieron ese odio del mundo y muy pocas personas conocen a este personaje que les voy a mencionar a continuación, llamado Tácito. ¿Algunos de ustedes lo conocen? ¿Algunos de ustedes han escuchado de él? Bien, para los que no han escuchado, Tácito había sido un gobernador de la provincia de Asia, del tercer tercio occidental de Asia Menor, allá en los años 112 después de Cristo. ¿Y acaso él se había relacionado con los cristianos por asuntos judiciales, asuntos similares a los que relató aquel llamado Plinio el Joven? Y Tácito habló de las personas odiadas por todo tipo de crímenes, a quienes la multitud llamaban cristianos. Oigan bien, Tácito habló de las personas odiadas por sus crímenes, a quienes la multitud llamaba cristianos. Pero uno llamado Suetonio había hablado de una raza de hombres que estos pertenecían a una nueva y diabólica superstición, y es un hecho muy extraño que el mundo justificara muy pronto su hostilidad hacia ellos al imputarse la iniciativa de ese gran odio, un odio supermente odio, no un odio superficial, sino un odio totalmente odio, valga la redundancia. Santo papá. Pero miren, la referencia más antigua referente a los cristianos en la literatura pagana, que los acusa de ese odio a la raza humana, quiero decirle que los cristianos a través de los siglos han conocido el odio del mundo, y millones de cristianos han muerto por nuestro amado Jesús. Se dice, amada iglesia, que mucho más han muerto como mártires por Jesús en el siglo XX que en todos los siglos anteriores conjuntamente combinados. Entonces, amados hermanos, no carece de significado que los discípulos deberían de ser conocidos por su amor y el mundo debe ser conocido por su odio. Al decir la Biblia, saber que a mí me han aborrecido antes que a vosotros, Jesús
amada iglesia, esperaba consolar a sus discípulos con el conocimiento de que el odio que el mundo le tenía, ese odio primeramente estaba dirigido hacia él. Jesús atrajo la atención de grandes multitudes y devoción de individuos de todo tipo. Sin embargo, como algo común, todo el mundo odia a Jesús. Al decir esta palabra, saber, esta misma también puede ser leída o expresada como ustedes saben. Y el sentido es, por lo tanto, es como decir, ustedes están conscientes o ustedes están seguros. Pero cualquier interpretación que sea, el odio del mundo hacia cada uno de ellos, o mejor dicho, hacia cada uno de nosotros, los cristianos, no nos debe de tomar de sorpresa. ¿Están aquí conmigo? Por eso, al decir las Escrituras, a mí me han aborrecido. Miren, el tiempo perfecto del verbo aborrecer implica que el odio del mundo es una actitud constante hacia nuestro amado Jesús. Una actitud que también se traslada así hacia cada uno de nosotros y a sus discípulos. Pero oigan, cuando Jesús le habló en aquel tiempo a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, él le preguntó a Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Ustedes recuerdan? Vamos a buscarlo. Vamos a Hechos 9:4 para mejor comprensión de lo que estamos hablando en la tarde de hoy. ¿Ya lo tienen? Hechos 9:4, ya está en la pantalla. Dice de la versión de la Reina Valera 1960. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Miren, nuestro Señor, que fue personalmente perseguido en la tierra, Él continuaba siendo perseguido incluso en su exaltación, en la persona de sus seguidores, perseguido. Santo Papá. Por eso, al decir, a mí me han aborrecido, Él y el mundo son antagonistas y el mundo se alegra de haberse olvidado de nuestro amado Dios. Sí, amados hermanos, el mundo se alegra de haberse olvidado de nuestro amado Dios, y Jesús vino a traer a cada uno de los hombres ese regreso de ese amor a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Al decir aquí en el 19,
porque no sois del mundo, quiero decirle lo que Jesús dijo cuando dijo como un hecho y una explicación, y esto implica que con más detalle que el mundo odiaría a los discípulos de Jesús. También, amada iglesia, sería la descripción objetiva de los discípulos que en mucha manera eran diferentes, totalmente diferentes del mundo. Por eso, al decir yo es elegí del mundo, miren, el odio del mundo, en vez de ser deprimente, debe de ser estimulado por ser la evidencia y la garantía de que hemos sido personas elegidas por Jesucristo. Oigan bien, el odio del mundo, en vez de ser deprimente, debe de ser estimulante por ser la evidencia y la garantía de que hemos sido elegidos por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Santo papá. Pero miren, esta palabra que nuestro amado Jesús dijo, no se pueden borrar y la voy a repetir. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Santo papá. Sí, hermano. Si a Jesús han perseguido, también a nosotros os perseguirán. Así de sencillo. Nuestro amado Jesús fue perseguido en su mayoría por el establecimiento religioso que principalmente reflejaban todos los valores y todas las metas de un mundo en oposición a nuestro Dios. Al decir, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Miren, la fuerza de la cláusula de este versículo es una cláusula bien traída al tema. Es decir, ellos prestaban la misma atención a sus palabras como lo hicieron que ninguna de ellas, por así decirlo, hubo ningún tipo de falsedad. Siguiendo con el contexto 21, Juan 5:21, en la versión de la Reina Valera 1960 dice, ¿ya te has puesto en la pantalla? Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me han enviado. Oigan bien, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y oigan como dice el 22, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Santo papá. Y dice el 23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obra, dice el 24,
que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Santo. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. ¿Cómo fue que dijo, pastor? Dice la Escritura en el 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. ¿Todo por qué? Por creer en su palabra. Santo papá. Miren, el mundo puede rechazar a los discípulos debido a quienes ellos prefirieron a nuestro amado y Salvador Jesús. Al decir aquí en el 21, en su segunda parte, porque no conocen el que me ha enviado. Si las personas no conocen a nuestro Dios como realmente es Él, con frecuencia atacan y al mismo tiempo persiguen a quienes representan a Dios de alguna manera, ya sea de una forma o ya sea de otra. Y esto debe causar empatía entre los perseguidos hacia sus perseguidores. Pero oigan, los hombres, cuando me refiero a los hombres, me refiero a los dos géneros, pueden preferir evolucionar una idea de su Padre universal, pero esa idea de ello tomará su propio color y al mismo tiempo tomará el color de su época. Por eso la única idea de verdad sobre él será obtenida del Hijo, así como lo escuchó. La única idea de verdad sobre él será obtenida de el Hijo. ¿Cuánto dicen amén? Glorioso Dios. Al decir, ahora no tiene excusa por su pecado, miren, debido a que Jesús sí llegó, Jesús sí vino y habló al mundo, ellos sabían algo sobre Dios que antes no conocían. Y esto lo dejó sin ningún tipo de excusa y ellos odiaron y rechazaron a Jesús y al mismo tiempo al Padre que está en los cielos. Jesús, amados hermanos, hizo entre ellos obras que ningún otro hubiera hecho y aún así lo odiaron y al mismo tiempo lo rechazaron. Santo. Pero miren,
tanto con su vida como con sus palabras, Él reprende el pecado humano y al mismo tiempo también Él lo condena. Él revela la corrupción interna y la hipocresía de los hombres y ellos reaccionan ante tal descubrimiento. Por eso dice, ni les hubiera hablado, ni hecho entre ellos obra. Pero como quiera, ellos lo rechazaron. Por eso, nuestro amado pone delante de nosotros dos formas de su manifestación de la naturaleza divina con sus palabras y también con sus obras. Miren, de estas dos, que él pone sus palabras ante todo, como siendo más profunda, más precisadas y una revelación más brillante de lo que Dios es, porque es todopoderoso y todo milagroso. Y al decir, sin causa me aborrecieron, Jesús citó estas líneas en el Salmo 69:4. Vamos a buscarlo rapidito, vamos a leerlo, vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Salmos 69:4, en la versión de la Reina Valera 1960 dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecieron sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y en símbolo de pregunta dice: y he de pagar lo que no robé. Oigan bien, y he de pagar lo que no robé. Pero miren, glorioso Dios. En el Salmo 35, 19, habla de que no se alegren de él lo que no tienen causa. Oigan bien, no se alegren en él lo que no tienen causa. Vamos a buscarlo, Salmo 35, 19, para poderlo interpretar, para poderlo leer. Salmo 35, 19, que está en la pantalla. Dice el Salmo 35, 19 de la versión de la Reina Valera 1960: no se alegren de mí lo que sin causa son mis enemigos, ni lo que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Santo papá. Oigan bien, no se alegren de mí lo que sin causa son mis enemigos, ni lo que aborrecen sin causa y guiñen el ojo. Miren, para mostrar el precedente bíblico y el cumplimiento profético de que no había causa justa para que el mundo odiara a Jesús y a su Padre, como en realidad lo hacía, su odio irracional hacia nuestro amado Jesús y a su Padre es un odio
inexplicable, excepto como una corroboración de la verdad de la palabra del salmista, cuando dice: me aborrecen sin causa, según acabamos de leer en el Salmo 35:19. Y al mismo tiempo, cuando dice en el Salmo 69:4 que los que aborrecen a Jesús se han aumentado más. Santo Papá. Cada día se aumenta más ese aborrecimiento de parte de los mundanos por nuestro amado Jesús. Pero miren, la ironía de la cita está clara. Los hombres que pretendían ser los protectores de la ley estaban cumpliendo con la profecía acerca de los enemigos de nuestro Dios. Así como los discípulos de Jesús esperan cierta medida de odio y de rechazo por parte del mundo, deberían vivir de tal manera que también fueran sin causa. Pedro, el apóstol, comunicó algo de este sentir en una de sus cartas cuando dijo: si soy vituperado por el nombre de Cristo. Vamos mejor a buscarlo, vamos a leerlo. Vamos a 1 de Pedro 4, vamos a leer del 14 al 16. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. 1 de Pedro 4:14, en la versión de la Reina Valera 1960, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Santo Papá. Y oiga como dice el 15: así que ninguno de vosotros perezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Y concluye el 16 diciendo: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Sois bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amada iglesia, en resumen, si el mundo te odia, después de que hemos amado a nuestro amado Jesús, hemos rechazado al mundo, el Señor ha armado una preciosa batalla para cada uno de nosotros, incluyendo los apóstoles, y Él no se solta una exhortación de parte de Él a que nos mantengamos en la paciencia, porque el Evangelio
no puede publicarse sin conducir instantáneamente al mundo a ningún tipo de ira. En las noticias que estaban hablando ayer de la República Dominicana, escuché que dijeron que muchos cristianos salieron a la calle por un acontecimiento que los dominicanos saben y que hasta quemaron una sede de uno de los partidos políticos. Algo que no puede ocurrir, porque según lo que estamos en esta tarde estudiando, no podemos como cristianos inducir a el mundo a la ira. Sin embargo, volviendo a lo que el Señor nos ha dado en la tarde de hoy, los que son maestros piadosos están claros que no podemos evitar ese odio que nos tiene el mundo como seguidores de Jesucristo, y nuestro amado Jesús en su palabra nos da esa información temprana de esto, de que cada uno de nosotros seremos igualmente golpeados, seremos igualmente afectados por el amor hacia Él. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Y no solamente Cristo advierte a los discípulos que no puede pasarle nada que no sea nuevo e inesperado, sino que también lo confirma con su ejemplo, porque no es algo razonable que Cristo sea odiado por el mundo y que nosotros no. Si a Él lo persiguieron, lo maltrataron, lo empujaron, ¿qué nos harían a nosotros? Santo Papá. Nosotros que representamos a su persona, nosotros que hablamos de Él, también vamos a ser perseguidos, también vamos a ser odiados. Y muchos que se llaman ser cristianos serán los primeros en tirar la primera piedra hacia nosotros. Santo Papá. Pero miren, la exposición anterior se ha recibido de manera más general al saber que Cristo fue odiado por el mundo antes que los apóstoles fueran odiados. Pero yo personalmente prefiero la segunda exposición al saber que Cristo está muy encima, exaltado de ello.
Y él no estaba excepto o acepto del odio de todo el mundo. Y por lo tanto, amada iglesia, los ministros no deberían rechazar la misma condición, porque la fraseología es la misma que hemos visto 2 veces antes. ¿Estamos claros con eso? Glorioso Dios. Si vamos a Juan 1:27, allí habla del que viene después de mí, es preferido a mí. Vamos a buscarlo. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Juan 1:27. ¿Está en la pantalla? Dice Juan 1:27 en la versión de la Reina Valera: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas, dice el 28, sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y dice el 29, y del siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y concluye diciendo en el 30, este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Santo papá. ¿Por qué? Porque era primero que yo. ¿Cuántos dicen amén? Miren, al decir las Escrituras, por lo tanto, si fuera del mundo, este es, amados hermanos, otro consuelo, que la razón por la que el mundo los tiene a cada uno de nosotros en odio es porque en realidad se han separado de él. Ahora bien, esa es su verdadera felicidad y su verdadera gloria, pues muchos han sido rescatados de esa terrible destrucción que acontecerá siguiendo los pasos del mundo. Por eso Él te ha elegido a ti, a mí, sacándonos fuera del mundo. Oigan bien, por eso Él te ha elegido a ti y a mí. Por eso nos ha sacado fuera del mundo. Todo el mundo sabe lo que significa esa palabra de elegir. La palabra elegir significa separar. Así fue que Él hizo con cada uno de nosotros. Nos separó, nos sacó del mundo y nos hemos mantenido en su palabra y seguimos bajo su sombra y su honra, para cuando Él venga en su regreso nos encuentre aprobado. ¿Cuántos dicen amén? La misericordia de nuestro Dios
es nueva cada mañana. Y nosotros debemos de seguir en obediencia, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo todo su mandato. Nuestro amado Jesús describe en este pasaje a todos los que han sido regenerados por el Espíritu de nuestro Dios y por ende hace una gran diferencia entre la iglesia y el mundo. Por eso debemos de mantener la paz con todos, según Romanos 12:18 habla. Vamos a buscarlo rapidito, ya finalizando. Dice Romanos 12:18, versión Reina Valera 1960, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Santo Papá. ¿Cómo fue que dijo? Si es posible, en cuanto dependa de todos vosotros, está en paz con todos los hombres. ¿Por qué? Porque la excepción que agrega equivale a decir que debemos de ver lo que es correcto y apropiado y que hagamos para que ningún hombre, al tratar de complacer al mundo, pueda entregarse a sus propias corrupciones. Pero todavía, amados hermanos, hay otra objeción que se puede instar, porque podemos ver que comúnmente suceden que los hombres malvados, los hombres piadosos que están en el mundo, no solo son odiados, sino que son maldecidos por otros. A este respecto, amada iglesia, ciertamente el mundo no ama lo que es suyo. Los hombres en esta tierra están regulados por la percepción de su carne y al ser así, la mayoría de ellos nunca tienen un verdadero odio al pecado, sino solo en la medida en que se van afectando por la consideración de su propia concupiscencia, ellos lo van asimilando. Sin embargo, la intención de nuestro amado Jesucristo no era negar que el mundo hace espuma y se enfurece dentro de sí mismo por disputas internas. Él solamente tenía la intención de mostrar que el mundo no odia a los creyentes, sino a lo que es de Dios. ¿Estamos claros con eso? Y por lo tanto, también parece evidente algunos sueños anabautistas, quienes concluyen a partir de este único argumento que son los siervos de Dios porque desagradan a la mayoría de la parte de los hombres y algunos de ellos no entienden qué es
y que puede significar buscar el rostro, el reino de Dios. Porque para ellos es muy fácil responder que el mundo favorece a su doctrina, pero que están encantados con la idea de tener todo en una vergonzosa confusión, una confusión vergonzosa que realmente nosotros que ya tenemos los ojos abiertos nos damos cuenta en qué se vive. Mientras que muchos que están fuera de este mundo perverso odian ese tipo de conducta. Porque quisieran que todo el mundo llegara a los pies de Cristo, como dije en una ocasión, que todos se montaran en ese avión en primera clase. Santo papá. Esta expresión se puede leer en el modo indicativo, recordando que la palabra y el significado es muy diferente, pero creo que es más adecuado leerlo en el estado de ánimo imperativo. Y quiero decirle que todo es una confirmación de lo que Cristo había dicho inmediatamente antes, cuando dijo que el mundo a él lo odiaba, aunque era mucho más excelente que sus discípulos, porque no es razonable que la condición del siervo sea mejor que la de su amo, habiendo hablado de personas y también mencionando la doctrina. Por eso dijo, si han escuchado mi palabra, guardarán la tuya también. Santo papá, mi alma te alaba. Pero cuando nosotros recordamos, amados hermanos, que Dios es amor, entendemos en realidad que el mundo está equivocado. El mundo nos ofrece todo tipo de corrupción y supuestamente un amor fingido, pero el amor de nuestro Dios es el amor verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es el único maestro de la iglesia, pero su doctrina pretendía, de esa doctrina que él fue el primer maestro, pretendía que fuera predicada por todos los apóstoles. Por eso dice en su palabra, y predicar el evangelio a todas las naciones. Lo dejo con el texto base de la tarde de hoy, Juan 15:20, en la versión de la Reina Valera 1960, que dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí
me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amén. Glorioso Dios. Vamos a orar para hacerle pedido en la tarde de hoy. Incline su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu palabra que en esta tarde fue expuesta. Hemos entendido que debemos de acordarnos de tu palabra hoy, mañana y siempre. Y analizar que si tú fuiste rechazado, si tú fuiste odiado por el mundo, nosotros también lo seremos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en esa convicción de que seremos siempre repudiados por tu bendita palabra. Manténnos, Señor, bajo la cobertura y no permita que el devorador de ninguna forma nos saque de tu palabra. Todo te lo pedimos creyendo, porque sabemos que tú eres Dios, que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre. Llévanos con bien a nuestros respectivos lugares y que el ángel de Jehová siga acampando en medio de nosotros los que te tememos. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente y será hasta el próximo domingo que estaremos aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia, llevando tu bendita palabra. Bendiciones. Vamos a aplaudir para Él, porque nada ni nadie, mis hermanos, nos va a separar del amor de Cristo. Amén. Si tú lo quieres, cántalo. ¿Quién nos separará del amor de nuestro Dios? ¿Quién nos apartará de su amor? El peligro descubre, hambre o tribulación nos podrán separar. Su amor. ¿Quién, mis hermanos? ¿Quién lo logrará? ¿Quién nos separará del amor de nuestro Dios? ¿Quién nos apartará? Nada ni nadie. Ni angustia ni dolor, espada o persecución nos podrán separar. Es amor, no más que vencedores. Ahora somos en Cristo más que vencedores. Ahora somos en Él. Ni la vida ni la muerte, la vida nos podrá separar de su amor. Gracias, Señor. ¿Cuántos lo creen? Si dice su palabra, yo lo creo. Nada ni nadie puede separar de tu amor, Señor. Cantamos. ¿Quién nos separará del amor de nuestro Dios? ¿Quién nos apartará de su ni peligro descubre, hambre o tribulación nos podrán separar de su amor? Vamos, cántalo con nosotros. ¿Quién nos separará del amor de nuestro Dios?
espada o persecución nos podrán separar de su amor. ¡Qué fuerte! Más que vencedores. Ahora somos en Cristo más que vencedores. Mucho más. Ahora somos en Él. Vida, vida y la muerte. La vida Dios podrá salvar. Es su amor. Alza tus manos, mi hermano. Dale gracias a Jesús por su sangre hermosa y preciosa. Somos hijos de Dios. Y nada puede cambiar eso. Nada ni nadie. Por eso cantamos. Dilo. Más que vencedores, mucho más. Ahora somos en Cristo. Más que vencedores. Ahora somos en Él. Más que vencedores. Si tú lo has sido. Ahora somos en Cristo. Más que vencedores.